Saulo, de perseguidor a perseguido. La vida de Saulo, conocido más tarde como el apóstol Pablo, estuvo marcada por una serie de circunstancias y experiencias que contribuyeron a su desarrollo y su papel en la difusión del cristianismo. Cuando Esteban fue asesinado poco después del Pentecostés en el año 33, Saulo era considerado un hombre joven. Sin embargo, para el momento en que escribió la carta a Filemón entre los años 60 y 61, ya se le consideraba un hombre de edad avanzada. Según los antiguos cálculos históricos, ser joven implicaba tener entre 24 y 40 años, mientras que ser un hombre de edad implicaba haber superado los 50 o 56 años. Esto sugiere que Saulo debió de nacer pocos años después de Jesús. En aquellos tiempos, había comunidades judías dispersas por diversas partes del mundo debido a factores como la conquista, la esclavitud, el destierro, el comercio y la emigración. Aunque Saulo provenía de una familia judía de la diáspora, su familia seguía fielmente la ley judía. Él mismo resaltó este hecho al mencionar que había sido circuncidado al 8º día, que pertenecía a la estirpe de Israel, a la tribu de Benjamín y que era un hebreo nacido de hebreos. Además, en cuanto a la ley, era fariseo. Saulo llevaba el nombre hebreo de uno de los antepasados importantes de su tribu, el primer rey de Israel, y debido a su origen romano, también tenía un nombre latino. El hecho de que Saulo fuera ciudadano romano indica que uno de sus antepasados había obtenido ese privilegio. Las formas de adquirir la ciudadanía romana podían ser heredarla o recibirla en reconocimiento a méritos especiales, conveniencia política o por prestar un servicio destacado al Estado. Por ejemplo, un esclavo que compraba su libertad a un ciudadano romano o aquel a quien se le concedía la libertad también adquiría la ciudadanía romana. Lo mismo ocurría con un veterano de las tropas auxiliares al retirarse de las legiones romanas. Los habitantes locales que permanecían en sus tierras tras la colonización romana también podían convertirse en ciudadanos con el paso del tiempo. Durante ciertos periodos, se dice que la ciudadanía se obtenía a cambio de grandes sumas de dinero. Aunque no se sabe cómo la familia de Saulo adquirió la ciudadanía, este tema sigue siendo un misterio. Se sabe que Saulo era originario de Tarso, la ciudad más importante y capital de la provincia romana de Cilicia, en lo que hoy es el sur de Turquía. Aunque había una comunidad judía significativa en esa área, vivir en Tarso debió haber expuesto a Saulo a la cultura de los gentiles. Tarso era una ciudad grande y próspera, considerada como la sede de la escuela helenística o griega. Se estima que en el primer siglo tenía una población de entre 300.000 y 500.000 habitantes. Era un centro de intercambio comercial ubicado en la calzada más importante que conectaba Asia Menor. Saulo, también conocido como Pablo, se ganaba la vida de manera honrada fabricando tiendas de campaña y cubría los gastos de su labor misional a través de este oficio. La fabricación de tiendas era un negocio común en Tarso, su ciudad natal, y es probable que Saulo haya aprendido el oficio de su padre durante su juventud. El hecho de que Saulo dominara varios idiomas, especialmente el griego, que era la lengua común del Imperio Romano, resultó muy útil para su labor misional. Los lingüistas que han estudiado sus escritos afirman que su dominio del griego es excelente. Su vocabulario no es clásico ni literario, sino que refleja más bien el uso de la Septuaginta, la versión griega de las escrituras hebreas, de la cual citaba o parafraseaba con frecuencia. Por esta razón, algunos expertos han concluido que Saulo recibió al menos una buena educación básica en griego, seguramente en una escuela judía. Según el historiador Martin Hengel, en aquel tiempo era difícil obtener una educación mejor, especialmente en griego, sin proporcionar algún tipo de apoyo económico. La preparación de Saulo indica, por lo tanto, que provenía de una familia destacada. Probablemente antes de cumplir los 13 años, Saulo continuó sus estudios en Jerusalén, a unos 840 kilómetros de su hogar. Allí, tuvo la oportunidad de educarse bajo la tutela de Gamaliel, un maestro muy conocido y respetado en la tradición farisaica. Estos estudios,
equivalentes a la educación universitaria en la actualidad, le brindaron la oportunidad de convertirse en una figura destacada dentro del judaísmo. Al haber nacido en una familia judía, en una ciudad bajo dominio romano y con una cultura helenística, Saulo pertenecía a tres mundos diferentes. Su formación cosmopolita y multilingüe ciertamente le ayudó a adaptarse a diferentes personas y contextos. Su ciudadanía romana más tarde le permitió defender su ministerio legalmente y llevar las buenas nuevas incluso ante las autoridades más altas del Imperio Romano. Es evidente que Jesús, en su resurrección, conocía el trasfondo, la educación y la personalidad de Saulo cuando le dijo a Ananías: «Ponte en camino, porque este hombre me es un vaso escogido para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Porque le mostraré claramente cuántas cosas tendrá que sufrir por mi nombre». Una vez que Saulo fue redirigido en el camino correcto, su celo desempeñó un papel fundamental en la difusión del mensaje del reino en territorios distantes. Si te ha gustado esta información del apóstol Pablo y si deseas saber más, suscríbete.